Ayer cuando preparábamos esto decíamos, hay tantísimas cosas para hablar de Charles Chaplin a lo largo de su vastísima carrera, su trayectoria, sus premios, sus causas solidarias, su participación dentro del comunismo, su alejamiento del capitalismo, su exilio en Suiza hasta ya el final de sus días. Bueno, por supuesto, en un compendio de unos 10 minutos no podemos hablar de todo eso, pero trajimos así como unas pinceladas para contarles, por ejemplo, que es una efeméride, la efeméride del día, podríamos decir, porque hoy 16 de abril justamente nacía, ¿dónde? En Londres. En Londres, en el año 1889, el gran Charles Spencer, Charlie Chaplin, para todos. Algunos decían que nació dentro de una comunidad de gitanos, porque por parte de su papá, su abuela paterna lideraba, por así decirlo, tenía una fábrica de herreros, de gitanos, entonces dicen que nació ahí, en ese lugar donde vivían los gitanos. Otros dicen que nació en un suburbio de la ciudad de Londres, así que bueno, no importa, es solamente un detalle, pero sí nacía un día como hoy, un 16 de abril. Vamos a contar que fue actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor, editor, algo más, sí, algo más, porque en sus comienzos vendía mercancía por las calles, soplaba vidrio también, trabajaba en una fábrica y soplaba vidrio, hizo de todo en su infancia, porque destaquemos que si bien era hijo de mamá y papá que se dedicaban al music hall, sí, tuvieron junto a su hermano una infancia muy pero muy difícil, tal es así que muchas veces su mamá estaba internada en distintos psiquiátricos y a ellos, a los dos hermanos, los asilaban en asilos justamente de huérfanos. Así que, bueno, con este panorama no menos importante, igualmente comenzó esta carrera artística. ¿Por qué? Porque a los 5 años empezó a reemplazar a su madre, que como decíamos, interpretaba distintas obras de teatro cantando lírico. Luego tuvo un problemita en la garganta y dejó ya su vida artística a su mamá. A los 5 años les decía que comenzó a reemplazarla en distintas obras y a los 12 años ya viajaba por todos países de la urbe europea. Nada menos, fíjense cómo arranca la vida del gran Charles Chaplin. Yo me quiero quedar con una cosita, sí. Nela, perdón que ingrese me en encanta el comentario. Que me pregunte, que interactuemos. Si no se hace el año en que nació fue 1899. Y si uno se pone a pensar en las 89, películas perdón. 1889, bien. Si uno empieza a repensar y ver todas las cuestiones que ha realizado como actor, dice, sí, este tipo da un mensaje porque las vivió. A ver, cuando encarnó en la película a Adolf Hitler, el gran dictador, o en tiempos modernos, el loco vivió, trabajó en fábricas, vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cuando hacía una película, cuando se ponía a trabajar y a interpretar, hablaba de personajes que él había vivido, que él había conocido, de momentos durísimos de la historia que podría haber tranquilamente, lo podría haber marcado por ese lado. Sin embargo, el tipo a través del arte reflejaba esa situación social de aquella época. Exactamente, siempre exactamente lo que vos decías, siempre reflejaba ese momento actual. Recordemos que las películas de Charles Chaplin aparecen en la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Situemos el contexto histórico importantísimo que había en todo el mundo. Y bueno, el emblema de él, su bandera, a través de no decir una sola palabra, decir tanto, con esa técnica de mimo que tenía, con esa técnica un tanto burlona de su propia apariencia. Recordemos que él debuta en el año 1914 en la película Ganándose el pan. Ese mismo año que él ya estaba en Hollywood, realiza 35 cortometrajes. Imagínense la popularidad que cobró rápidamente, ¿no es cierto?
Tal es así que, bueno, estaba interiorizándome ayer y leía muchas cosas que era tal la fama que tenía Charles Chaplin que había una cadena importantísima de televisión en Estados Unidos y hasta instauró un concurso donde iban los chaplinistas, se llamaban, así, textual. Mirá qué bueno. Y eran cientos, era tan famoso él que todo el mundo, viste, como hoy en día se le imita a Michael Jackson, bueno, había chaplinistas. Ah, Sandro, de Argentina. Claro, y eran, aparte, gente que se dedicaba a eso, gente que muchos de ellos trabajaban en circos, por ejemplo. ¿De qué? De imitar a Charles Chaplin. Bueno, fue tan importante esto que llegó a oídos de él, por supuesto. Él mismo se inscribió para formar parte del concurso y fue rebotado. Bueno, esas son las perlitas que traemos aquí de la vastísima obra, el legado importante que nos dejó Charles Chaplin. Siempre hablaba de la igualdad social. Hay personajes... Sí. Perdón, hay personajes de la historia que muchas veces no es ni siquiera necesario, debido a su legado, de que los estén premiando. Sin embargo, ha sido muy premiado Charles Chaplin y con algunas perlitas. Sí. Recordemos que muchísimas veces él recibió 2 Oscar honoríficos a su carrera. Uno en el año 1928, muy jovencito, el último en el 72. En ese interín, donde casi hay 50 años que los separan, muchas veces lo llamaban a Hollywood. Él ya estaba en Suiza recluido. Recordemos que en 1953 él ya se exilia de Estados Unidos por las presiones políticas que tenía. Rechazaba ir a recibir el Oscar. Fíjense lo que era la figura de él, ¿no? Es, como decimos hoy en día, estaba más allá del bien y del mal. Pero no dejamos de destacar que a lo largo de su vida tuvo muchísimos y múltiples reconocimientos y nominaciones. También voy a contarles que fue candidato al Premio Nobel de la Paz en el año 1948. Fue nombrado, además, caballero de la Orden del Imperio Británico en el 75. Se colocó una estrella con su nombre, ¿dónde? En el Paseo de la Fama de Hollywood en 1970. Claro que sí. No podía faltar esa no podía. ¿Qué les parece? No podía faltar la estrella de él. En 1952, tras una serie de problemas políticos, que era lo que hablábamos recién, que lo involucraban con el comunismo, realiza la mayor parte de sus actividades anti-estadounidenses desde Suiza, que es donde justamente les contaba que se exilia. Voy a contarles también que su padre murió en 1901 a los 37 años, muy joven, cirrosis, muy joven. De acuerdo al censo del año 1901, Chaplin residía en el número 24, ¿en dónde? En Lambeth. ¿Vivía con quién? Con un grupo de jóvenes bailarines que se llamaban artísticamente Los 8 Muchachos. Los primeros años en Estados Unidos pertenecía a esta gran compañía de mimos de Fred Karno. En 1907 constituyó un acontecimiento fundamental en su formación artística. Debutó con un papel cómico en una obra de partido de fútbol. Si por ahí tienen un poquito de tiempo, está bueno ir a YouTube y ver los videos y los avances que hay de tantas películas de Charles Chaplin. Voy a contarles que El Vagabundo fue el personaje más reconocido de él. Luego recordemos que vino ya el cine sonoro. Pero ¿qué pasaba? Charles Chaplin se rehusaba a ponerle voz a su personaje. Inclusive creo que hay una sola película que es donde vagamente se lo escucha tararear por unos minutos una canción ininteligible. En El Gran Dictador hizo un fuerte discurso también. Sí, me estoy refiriendo al Vagabundo, que nunca quiso ponerle voz al personaje del Vagabundo. Claro. Y bueno, realmente... El Gran Dictador, es verdad, hizo un lindo discurso, está en YouTube, está traducido también para quienes lo quieran buscar y acompañar, pero sí, lo importante de Charles Chaplin es cómo pudo transmitir un mensaje social a través del cine mudo, la dificultad que eso conlleva, ¿no? Exacto. Y hasta el día de hoy se sigue viendo en las escuelas las películas de
George Chaplin. O sea, imagínate lo adelantado que era el tipo. Totalmente. Fíjate lo que decía en referencia a esto, bueno, esto dicho de paso, hace un tiempo se vendió los zapatos y el bastón en $300.000. Lo remató una de las cinematográficas que lo tenía. Él decía, en referencia a este personaje emblemático de él, que era justamente el vagabundo, no tenía idea sobre qué maquillaje ponerme. No me gustaba mi personaje. Estaba haciendo en esa época un Carlitos reportero, un Carlitos periodista. Sin embargo, en el camino al guardarropa pensé en usar pantalones bombachudos, grandes zapatos, un bastón y un sombrero hongo. Quería que todo fuera contradictorio. Los pantalones holgados, el saco estrecho, el sombrero pequeño y los zapatos anchos. Estaba indeciso entre parecer joven o mayor, pero recordando que quería que pareciera una persona de mucha más edad. Entonces agregué un pequeño bigote que pensé agregaría más edad sin ocultar la expresión. Claro que sí, la cara de Chaplin con ese bigote era la expresión pura. Yo quería contar. Y esto denota también su vocación, ¿no? Por el tema de la actuación, el transformar los personajes y cómo llevarlos adelante. Exacto, por supuesto. Y no tenía, dice Charles, en unas biografías que hace ya en su residencia de Suiza en sus últimos años, no tenía ninguna idea del personaje, pero tan pronto estuve preparado, el maquillaje y las ropas me hicieron sentir el personaje. Comencé a conocerlo y cuando llegué al escenario ya había nacido por completo. Recordemos que el vagabundo es un personaje de modos refinados, a pesar de la pobreza, ¿no es cierto? De la pobreza y la marginalidad que él representaba. Modos refinados, ropa y dignidad de caballero. Así lo definían los reporteros de la época, por supuesto, en alusión a este personaje inolvidable que era el vagabundo.